¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV sin Reblar, como hemos venido diciendo desde prácticamente año y medio que llevamos. Hoy comienza para nosotros una nueva temporada, no para la Sociedad Deportiva Huesca, que ya ha jugado 2 partidos y además, pues bueno, han pasado cosas desde que nos fuimos que la verdad hacen que la realidad de la Sociedad Deportiva Huesca sea muy distinta ahora de la que era cuando nosotros terminamos la programación el pasado mes de julio. Vamos a hablar de todo esto, obviamente, porque creo que hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que comentar. Pero bueno, como es lunes y también, pues bueno, la Sociedad Deportiva Huesca ha jugado ya 2 partidos, yo creo que también vamos a tener hueco, obviamente, para la realidad deportiva de este club. Y lo vamos a hacer hoy con nuestros compañeros de tertulia que han venido a nuestros estudios. Juan Pablo Hernández, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿Un buen verano ha sido este? Oh, no, aún queda. Perfecto el verano. Mejor no puede ser. Fantástico. Antonio Purroy, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, siempre un lujazo venir de nuevo aquí a este programa y por supuesto reencontrarme con unos buenos compañeros, en este caso con Juan Pablo. A ti, afortunadamente, bueno, nos hemos visto más este verano, pero hecho siempre un placer estar aquí. Muy bien, pues si os parece vamos un poquito al lío. En este primer programa, bueno, hemos colocado 3 temas que yo creo que, bueno, creo que se ajustan un poquito a cómo debe ser un programa de retorno, de vuelta. Y de primeras, yo creo que hay que hablar de la situación deportiva, con el Huesca no sé si está en la 11ª o undécima posición, con 4 puntos, a falta de algún partido que se tiene que jugar hoy. Y bueno, de momento, con un empate y una victoria, que bueno, me gustaría conocer vuestra opinión, un poco tanto en lo general como también en cómo se han producido, ¿no?, esos 2 resultados ante el Leganés y ante el Mirandés. Sí, bueno, como comentas, la Sociedad Deportiva Huesca empató a 1 en el primer partido en casa contra el Leganés, ganó 0-1 al Mirandés en Mendizorroza, ya que están en obras Andúba y se tuvo que jugar en el campo del Alavés, con desplazamiento de aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca. Pues la verdad es que yo en ese campo he estado y es un campo bonito para disfrutar, y la ciudad también. Bueno, respecto al tema deportivo, hay que decir que la Sociedad Deportiva Huesca ha comenzado con buen pie, con 4 puntos, como hemos comentado, victoria ante el Mirandés, empate ante el Leganés aquí en casa, y yo la verdad tengo que decir, bajo mi punto de vista, que es un buen comienzo y ha habido partes positivas, pero yo también he visto alguna cosica que tampoco me ha acabado de convencer. Dentro del tema positivo, aparte de lo que hemos comentado de la puntuación, que bueno, la verdad es que solamente hay 2 equipos de momento con 6 puntos, el Valladolid y el Sporting de Gijón, pero luego hay 6 o 7 equipos que de momento llevan 0 puntos. Algunos tienen que jugar hoy y entonces a lo mejor varía un poquito. Respecto a los 2 partidos que ha jugado la Sociedad Deportiva Huesca, Sergi Guilló lo ha planteado los 2 partidos con los mismos jugadores, el mismo sistema, 5-4-1, aunque a veces se ha convertido en un 5-3-2, pero claro, según se ha ido desarrollando los partidos contra el Leganés, como se puso por delante el Leganés, tuvo que cambiar el sistema y al final, al inicio de la segunda parte, cambió a un sistema más convencional, 4-4-2, porque tenía que ir a por el empate, y de hecho así fue. Contra el Mirandés, el Mirandés Club Deportivo, pues salió también con el mismo sistema, los mismos jugadores, pero ¿qué ocurre? Que al ponerse por delante la Sociedad Deportiva Huesca, lo que hizo es poner una defensa férrea con 5 atrás, 3 centrales y 2 laterales, que no son carrileros, porque Tony Abando es carrilero, y en el otro lado, el lateral izquierdo, que tampoco Julio Alonso tampoco es carrilero, es más bien pues un lateral. En el centro del campo, bueno, pues colocó 4 jugadores, tanto Silva, con Kortajarena por un lado, Liberto, aunque estuvo en ataque, pero bueno, prácticamente, y Sergio Arribas, que le ayuda mucho le ha ayudado mucho a Óscar Silva en el centro del campo. Y arriba prácticamente estuvo solo, bueno, como quien dice, Sergio Enrich, hasta que hizo los cambios, que modificó un poquito, pero bueno, como iba por delante, lo que se basó todo el partido fue en una defensa férrea. De hecho, nada más tiraron 2 veces a puerta la Sociedad Deportiva Huesca y otros 2 el Club Deportivo Mirandés. Y gracias a
a Dani Jiménez, faltando 2 minutos, un cabezazo de Carlos Fernández, que eso no se puede permitir en un fuera de banda que remate como remató. Se trajeron los 3 puntos, pero el salvador fue Dani Jiménez por no haber ido a por el partido durante el tiempo que fue el inicio. Antonio. Bueno, yo tengo que decirte que no he podido ver 2 partidos del Huesca, cierto, el día del Leganés de Gercarne, porque eran fiestas de mi pueblo, la verdad, y este sábado pasado teníamos un partido amistoso en Binacet, aunque he procurado informarme, la verdad que a priori, bueno, no son los 6 puntos de la etapa de Hidalgo, de aquellos famosos 9 de los 3 primeros partidos, pero bueno, yo creo que hay que ser positivos, porque a priori, también lo ha comentado ya Juan Pablo, ante un gran equipo como Leganés, en teoría, por presupuesto y equipo aspirante a recuperar la primera división, pues sí, claro que es en casa, pero siempre que sumes, siempre es positivo, ¿no? Sumar un punto en casa ante un gran equipo que además conseguimos el empate casi última hora, que rescataste 6 puntos, pues no está mal. Y claro, y ese empate lo haces bueno, hubiera sido también igualmente al revés con esa victoria ahí en Mendizorroza, ¿no? Bueno, es estar fuerte defensivamente, rentabilizar la mínima ventaja, ¿no? Un golito, sí que nos sobró última hora con ese paradón Dani Jiménez. Pero bueno, al final lo que cuenta de que a veces no hay que hacerlo bonito, pero sí práctico, y jugaría mejor o peor el Huesca, pero el caso es que ya hay 4 puntos ya en el zurrón, y por lo tanto yo creo que hay que sentirse moderadamente optimistas, claro que sí. Y de lo que hacía Hidalgo a lo que hace Sergi Guilló, que en la rueda de prensa yo me acuerdo de cuando vino, iba a ser un fútbol alegre, protagonista, que bueno, que iban a tener el balón, que iban a ir a por el rival, este tema que tan manido de la presión alta que hacen, no sé qué, ¿veis muchísima diferencia? Porque yo no veo tanta. Sí, lo que te he comentado yo anteriormente, el planteamiento inicial prácticamente es el mismo el que hacía, y lo ha dicho él, que coger las partes positivas de lo que hacía Antonio Hidalgo y a él añadir su granito de arena. Pero vamos, de la presión alta, bueno, es lo que estamos comentando, aunque Antonio ha dicho que el Leganés era un equipo recién descendido y que muy potente, el Leganés nada más jugaron 3 jugadores del año anterior de Primera División, porque el resto han salido todos a otros equipos, entonces es un equipo que también está haciéndose nuevo, prácticamente un porcentaje muy alto. La diferencia que puede haber con Antonio Hidalgo y Sergi Guilló es lo que hemos comentado. Con Sergi Guilló con Antonio Hidalgo jugaba con 3 centrales, pero jugaba 2 carrileros, Vilarrasa por un lado y Gerard Valentín por el otro, que prácticamente eran atacantes todo el partido, mientras que de momento Sergi Guilló lo que ha hecho es, que es lo que tiene, bueno, sí que tiene otros laterales quizá más ofensivos, los dos, tanto Ángel Pérez como Roa Bajas, que son jugadores más ofensivos de lo que pueden ser Julio Alonso por el lado izquierdo y Tony Abad, que realmente son laterales, no son carrileros. Entonces ahí se nota una diferencia. Luego en el centro del campo también ha habido otra diferencia, que ahora el jugador que más hace de tapón es Jesús Álvarez, perdón, que no me salía el nombre, Jesús Álvarez, el Maño, sí, Jesús Álvarez. Mientras que a Óscar Silva lo deja un poquito más libre, quizá de interior, y de hecho ha habido partidos que llega un poquito más arriba, que yo creo que no tiene fuelle Óscar Silva para jugar de interior, que quizá donde mejor desarrolla su trabajo es jugando como jugaba, que ahora sí que está acompañado con Jesús Álvarez, pero él se desenvuelve mucho mejor sacándole el balón, haciendo desplazamientos y no tanto trabajo quizá como tenga que hacer ahí. Bueno, luego la verdad es que Jesús Álvarez de momento ha sido un descubrimiento bastante positivo. Cortajarena está en su línea, pues empezó jugando por banda izquierda, luego después hablo del último partido contra el Alavés, luego al quitar a Liberto pasó a banda derecha, entró en Tamán y ahí hubo unos cambios, pero no en plan ofensivo, sino en plan de sujetar más el resultado, el 1-0. Entonces, hay que dejar pasar los partidos para ver la diferencia que puede existir entre lo que hacía Antonio Hidalgo, lo que hace Sergi Guilló y lo que tú dices. Yo lo de la presión alta, pues la verdad es que, y el manejo del balón, pues tuvo más manejo de balón el día del Leganés, que era un equipo más teóricamente más fuerte, que contra el Mirandés. El Mirandés, los pobrecicos, lo digo en buen sentido, estaban con 14 jugadores profesionales, tenían 2 jugadores expulsados, 1 lesionado, y de los 14, 3 jugadores
firmaron, ficharon, como quieras llamarle, el jueves de la semana. Nada más tuvieron un entrenamiento. O sea, que quiero decir que ese equipo, pues bueno, si lo pillas en otro momento, pues a lo mejor te cuesta más, pero el otro día se vio que era un equipo totalmente pues nuevo y sin encajar las piezas. Entonces aprovechó la Sociedad Deportiva Huesca y los 4 puntos bienvenidos sean. Sí, claro, lo ha comentado perfectamente mi compañero. Lógicamente, él intentará copiar las cosas que hacía bien Antonio Hidalgo, pero yo creo que también, y lo he comentado, que a la larga él también querrá impregnar su sello personal, ¿no? de estilo de juego. Veremos a ver, el próximo lunes, de aquí una semana concretamente, será el primer día que veré al equipo y veremos a ver qué tal planteamiento hace Ainhoa Alcoraz ante, en teoría, un gran equipo como tiene que ser el Eibar. Veremos a ver si sale ahí precisamente un equipo ambicioso que quiere hacerse fuerte en casa, por supuesto, y ante un rival, diríamos, de los fuertes de la categoría, claro. El Eibar que, bueno, tiene una doble lectura, lo del próximo lunes, igual nos vamos muy lejos, pero bueno, tiene una doble lectura porque el Eibar es un equipo que al Huesca en el Alcoraz se le suele dar bien. De hecho, la remontada aquella que se hizo después de 457.214 días o no sé qué, que lo iban contando, fue contra el Eibar, con un penalti parado al final. Un regalo de Corpas, que la dijo, sí, toma. Exacto. Pero, por otra parte, pues, bueno, el Eibar viene, en principio, de hacer un buen partido ante un Granada que también hay que tenerlo en cuarentena, porque el Granada, la verdad que no está nada fino. Ha empezado como la temporada pasada, es prácticamente un desastre. Pero bueno, el Eibar ha hecho un buen partido y vamos a ver qué ocurre el próximo lunes. Es un poco, pues no saber a qué carta quedarte yo. También os digo que este equipo a mí, pues de momento, yo no le puedo hacer ningún análisis, digamos, serio, porque tiene que incorporar, bueno, ha incorporado a Luna recientemente, dice que va por Luca Moro, Gustavo Albarracín, no sé qué, Albarracín, Valderrobres, Teruel, en fin, todas estas cosas. Entonces, además de que el Huesca tiene que encajar jugadores, que si os parece vamos ya, porque me encantaba lo siguiente, tiene que encajar jugadores que tienen que venir, jugadores que han venido hace no mucho, pues a lo mejor también aclimatarse. Este en Tamac, que bueno, hizo alguna pincelada el día del Leganés, por ejemplo, con ese gol que le anularon. Y tiene que haber salidas, por supuesto. Aimán se va al Teruel. Están pendientes de algún otro jugador, que también Enol, ¿no? Que dicen que también lo quieren ceder, que yo esto no lo entiendo, ahora hablaremos de eso. Sí. Entonces, yo creo, y luego, por cómo están también el resto de los equipos, yo creo que hasta que no pasen 6-7 partidos, no vamos a ver, o no vamos a tener una noción un poco más clara de hasta dónde puede llegar este equipo, ¿no? Porque hay equipos que, bueno, pues que no han arrancado bien, otros que sí, que bueno, que parece, partidos que se decantan además por detalles, equipos que no están bien fraguados y yo creo que faltan jornadas para saberlo. A mí el Huesca realmente, yo sinceramente de lo que he visto tampoco me llama nada excesivamente la atención y además por otras razones que daré. No sé qué opináis. Sí, no, yo lo que respecto de eso, de salidas, porque ya digo, tiene que haber salidas y está habiendo llegadas de última hora. Mira, yo lo que estás comentando de valorar al equipo, lo mismo a la Sociedad Deportiva Huesca que a cualquier equipo, yo siempre me habéis oído aquí en las tertulias que a los jugadores para valorarlos hay que verlos por lo menos 10 o 12 veces titulares. Con dos partidos que ha jugado la Sociedad Deportiva Huesca, en estos momentos ver detalles que lo puedes valorar y decir, bueno, que te gustan y otros que no te gustan tanto. Entonces lo que hay que hacer es potenciar lo bueno y lo malo, pues tratar de solucionarle, buscarle solución y arreglarlo. Entonces, pero eso en el inicio de temporada, lo que tú comentas, hasta que no llegue el 2 de septiembre, el 1 es cuando acaba el último día para poder fichar. Si es que hay equipos que no pueden ni inscribir jugadores porque no tienen salida, pero de esos hay muchos en primera y en segunda división. Y referente a lo que hablabas de la plantilla, la Sociedad Deportiva Huesca en estos momentos tiene 25 jugadores en plantilla. 6 tienen dorsal del filial, pero están trabajando como uno más en
la plantilla del primer equipo. Quiero decir con eso que sí, que puedes fichar jugadores, pero es que esos jugadores, si un día esos jugadores no van a poder volver a bajar porque son jugadores que ya han jugado en primera red, no van a volver a bajar al filial de la Sociedad Deportiva Huesca. Entonces, si entran 3 jugadores, yo me imagino que como mínimo tendrá que haber 3 salidas. Se hablaba de Nol, Aimán ya ha salido. Yo no lo sé, Willy Satelier, si continuará o no continuará, pero hay varios, incluso Manu Rico, que ha jugado la pretemporada, ha jugado muchísimos partidos, pero bueno, si ahora te llegan de repente 2 jugadores más en el centro del campo, es que yo veía la plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca, 3 porteros, 11 defensas, 10 centrocampistas, 6 delanteros. De ahí, si estamos hablando que te van a entrar 3 jugadores nuevos, ya no hablo por el tema de fair play financiero, es que no van a tener, sí, pueden tener cabida, pero no vas a dejar a esos jugadores que tienen con ficha de filial, no van a ir a jugar a la tercera o la cuarta red, cuando ya son jugadores que te han demostrado que pueden jugar, a lo mejor, no sé si en segunda división, pero por lo menos en primera red, con lo cual tendrán que salir cedidos. Si te entran 3, yo creo que como mínimo tendrán que salir 3. ¿Los nombres? Pues no lo sé, porque en defensa están duplicados todos los puestos, pero aún así el míster quiere otro defensa central. Yo pensaba, digo, el jugador este cedido del Español, que no ha jugado hasta ahora, Hugo, que no ha jugado todavía nada de momento, han jugado los otros 4 centrales, ¿puedes tener 6 centrales? Sí, pero va a haber 1 o 2 jugadores que prácticamente, salvo que haya lesiones graves, van a jugar muy poco. Cuando en el centro del campo, sí. Mier está con la lesión esa que no se acaba de curar, no sé cómo estará el tema, cuándo podrá estar en condiciones. Jordi Martín, sí, sabemos que hasta diciembre o enero no estará en condiciones. Pero a pesar de eso, ahora va a haber ya 6 o 7 jugadores, si vienen estos 2 que hemos comentado, porque Diego Luna es media punta y arriba media punta. Si arriba hay 7 jugadores que son media puntas extremos, lo que necesitas quizá es un delantero que tipo Serren Rich, porque en Tamán yo le veo más, no digo segunda punta, porque puede jugar sobre todo fuera de casa, hace buenos desmarques, pero mide 1,79, tampoco es un delantero al uso delantero, como tipo Serren Rich. Esa es mi opinión, vamos. Sí, bueno, lo habéis comentado, es un poco demasiado prematuro aún para hacer así un balance así fehaciente del equipo. Hay que esperar varios partidos más para ver efectivamente con qué miembros finalmente cuenta Sergi Guilló, porque, bueno, lo acabas de decir, para que haya entradas tiene que haber salidas. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, no entiendo mucho que fiches un jugador como Enol, no sé qué, un goleador del área entero y que luego ahora lo cedas, ¿no? Quizás en aquellos momentos el señor Martín González se vio obligado a fichar jugadores, por así decirlo, entre comillas, de menos nivel de primera red, porque los dineritos no eran abundantes, y como ahora parece ser que el maná es abundante otra vez, pues ahora pues vamos a tirar un poco más la cartera, ¿no? Porque en el caso este, por ejemplo, de Luna, pues no sé, lo pretendía también el Sporting de Gijón, y con todos los respetos para el Huesca, pues no sé, por historia, muchos años en primera división, por estadio y por ciudad, pues igual aquí le han ofrecido más dineritos que el Sporting de Gijón, porque a priori Sporting de Gijón, en fin, las comparaciones siempre son odiosas, pero bueno, quizás aquí pues le han prometido, entre otras cosas, más dinero, no lo sé. Y jugar más, a lo mejor. Por supuesto. Porque igual una plantilla como la del Sporting, que yo tampoco la sé, pero a lo mejor pues dice, oye, pues yo en el Huesca es un equipo así como más modesto, igual a lo mejor tengo más minutos, etc, etc. Algunas cosas, lo ha comentado Antonio, yo esto de fichar jugadores para cederlos, esto no lo entiendo. El Huesca no puede estar dejando jugadores por ahí cuando lo que al Huesca le interesa es todo lo que tenga meterlo en el césped. Todo lo que tenga. Entonces, esta chorrada, y lo voy a decir así, a mí me parece una chorrada, esto me parece un tic de Nuevo Rico. A mí, otra percepción que tengo, que puede estar totalmente equivocada, es decir, bueno, como aquí ahora tenemos pasta, venga, vamos a fichar a gente, y luego si acaso ya los cederemos, ya los echaremos, ya no sé qué, ya no sé cuántas. Esto es un tic de Nuevo Rico que es peligroso ya, para empezar. Porque luego, bueno, estos días ya hablaremos de todo el tema del campo, de los millones y de todas estas cosas. Pero bueno, es algo que yo no lo entiendo. Yo incluso aquí he dicho también que el Huesca no necesita la base aragonesa ni cantera. Que el Huesca necesita fichar jugadores que le convengan a su primera plantilla y a su filial. Y punto. Y no tiene que molestarse en pagar a un señor que se vaya a Qatar y a Sudáfrica a buscar jugadores, cuando lo que tiene que hacer es buscar jugadores, seguramente muchos en España, puede haber uno en extranjero, como está bien empezando a ver, pero en España hay muchos jugadores. Y luego otra cosa, la plantilla del Huesca.
Se está hablando de no sé qué, los centrales, los porteros, 40 porteros, 30 centrales, no sé qué. Para mí el lateral derecho es un puesto que está mucho peor ocupado que la temporada pasada. Primero, porque Tony Abad no tiene nada que ver ni con Loureiro ni con Gerard Valentín. No tiene nada que ver. Es un bajón de nivel absolutamente tremendo. Y luego habrá que saber si se atreven con Ángel Pérez. Porque Ángel Pérez es un chico que promete, pero es un chico. Y entonces, a ver qué pasa con Sergi Guilló y si es tan valiente de atreverse con un lateral como Ángel Pérez. Pero para mí, de momento, el lateral derecho cojea ostensiblemente. O sea, aparte de todo el tema de la media, que en eso yo creo que estamos de acuerdo, hay que esperar porque va a haber incorporaciones y a ver eso cómo se encaja. Pero desde luego, para mí, el lateral derecho es una posición que para mí está muy mal cubierta o que tiene, mejor dicho, un bajón considerable respecto a la temporada pasada. No, sí, no tienes que ir más lejos. El día de Leganés, el partido contra el Leganés, cuando cambió el sistema de tres centrales, dos carrileros, Tony Abad y Julio Alonso por el lado izquierdo, faltando como 25 o 30 minutos, que quitó a Tony Abad, el jugador que salió para jugar, aunque en principio entró de central, pero el que entró y se puso de lateral fue Álvaro Carrillo, que fue el que le hizo el pase precisamente a Ojeda de allá. Entonces, yo no sé si confiará mucho en que Álvaro Carrillo me parece un jugador más que aprovechable, porque bueno, este jugador ha salido de la cantera del Real Madrid, estuvo en el Eibar, no es mal, y aquí los minutos que ha jugado no lo ha hecho mal, pero no es lateral derecho, es central, y aquí pues se conoce que o no confía todavía mucho en Ángel Pérez, porque lo contrario, lo normal sería, una vez que si quitas a Tony Abad, que juegue un lateral como es el Ángel Pérez, es lo que yo pienso. Quizá quiso jugar con un jugador más veterano a la hora de tanto de atacar como defender. Bueno, pero esto es como con Loureiro. Loureiro, el puesto inicial de toda su vida era lateral derecho. Luego estuvo jugando de central y te puedes adaptar, pero no son las condiciones tuyas. Y si tienes un jugador específico de lateral derecho, lo normal sería que hubiese salido. Que es que además pasa una cosa, que lo estás viendo en todos los equipos, en primera y en segunda división. Hay jugadores jóvenes con 19, 20 o 21 años que si les das partidos te pueden demostrar que son jugadores más que apetecibles y jugadores que te pueden dar mucho al equipo, pero claro, para eso hay que sacarlos. El entrenador será valiente o no será valiente, dependerá de los resultados o no dependerá. Es como el otro día un partido contra un equipo como el Mirandés, que lo tienes totalmente, el equipo ya lo he dicho antes, que estaba en pañales totalmente, ese partido lo tienes que cerrar porque te tienes que ir a por el 2-0. ¿Qué pasa? En la última jugada te empatan y se te queda cara de tonto, porque era un partido que lo tenías que haber cerrado porque se veía que la Sociedad Deportiva Huesca era superior al Mirandés, y con eso no quiero decir que... Pero bueno, al final, si tú no cierras un partido, en una jugada te vienes a casa gracias a Dani Jiménez, que salvaste 2 puntos y no se te queda una cara de tonto después de haber tenido al otro equipo acogotado allí. No hablo en su área porque tampoco estaba acogotado en su área, pero se veía que era un equipo muy endeble, tanto físicamente como deportivamente. O sea que al final, no lo sé, hay cosas que quizá ya el propio Sergio dice que bueno, pues hay que mejorar cosas. Él mismo lo habrá visto porque lo ve mejor que nosotros, porque él es técnico profesional y nosotros somos unos simples tertulianos, pero son cosas que las ves desde fuera. Yo lo estaba viendo en televisión y veía algo no me cuadraba en ese partido. Sí, bueno, lo habéis comentado también. Yo creo que, tal como dices, ese lateral derecho, con todos los respetos, por supuesto, para Tony Abad, faltaría más. Aquí no tenemos nada contra nadie, pero estamos intentando dar nuestra opinión meramente deportiva. No tenemos nada contra nadie, pero desde claro, es que tú comparas a Tony Abad, que en el gol del Leganés le tuvieron que salir el fisio para darle un masaje en el cuello para la tortícolis, porque no sabía ni dónde estaba. Cuando le remató el delantero segundo palo, Tony Abad no sabía ni dónde estaba. Miguel de la Fuente. Exacto, pues no sabía ni por dónde le iba el aire. Entonces, claro, para mí ahí hay un fallo importante. Y sí, como dices, Juan Pablo, que además me alegro que lo hayas recordado, si en una disyuntiva pues vas a sacar a Carrillo o a quien sea, o a Sergi Enrich de lateral derecho,
pues Ángel Pérez ya se imagina lo que puede ser su temporada en la Sociedad Deportiva Huesca. No, sí, eso de que entonces, como ya he dicho, con todos los respetos para Tony Abad, yo creo que Loureiro pues tenía una calidad ya contrastada y qué decir de Gerard Valentín. Luego también lo ha comentado mi compañero que también pues hay que ser valiente, ¿no? Y lo vemos en el caso, ya es otro nivelazo, ¿no? El caso de Real Madrid, un tal Hausen, pues un chaval joven, y fíjate qué partidados se está pegando. Sí que tuvo un fallo clamoroso ahí en el Madrid, pero el chico ha aprendido, es joven, y el carrera es eso. O sea, hay que dar también o Cubarsí en el Barcelona. Sí, claro que sí. Decir que pero son yo jugadores... creo que los jóvenes también se merecen una oportunidad. Veremos a ver, tal como he comentado, si el señor Guillo es valiente y apuesta por Ángel Pérez. Efectivamente, ya veremos. Luego, y ya para terminar, que nos quedan unos minutillos, pero para terminar, después de, como digo, que esto lo profundizaremos más en próximos días, pero después de esto, que bueno, ha sido como ir a la administración de lotería y sacar un euromillón ganador, pues resulta que con todos los millones, con el 1-1, ya estamos empate a 1, muy bien, mucho dinero, 3 kilos para fichar. Ahora yo creo que también hay una campaña de presión sobre Martín González porque hay algún sector de la dirigencia que está dirigiendo a que a Martín González se le presione para que a ver qué ficha y a ver qué no sé qué y a ver qué no sé cuántas, que tampoco me parece bien, porque Martín González ha hecho lo que ha podido y en líneas generales obviamente que ha tenido fallos, pero bueno, yo creo que las temporadas o las campañas de la Sociedad Deportiva Huesca, pues bueno, han sido exitosas cada una en su circunstancia y vamos a ver, bueno, aquí empieza ya a moverse todo el mundo. Muchos se han movido hace mucho tiempo ya y se siguen moviendo, pues ¿cuál creéis que tiene que ser el objetivo de la Sociedad Deportiva Huesca este año? Yo me acuerdo de ti, Juan Pablo, porque en la temporada anterior, que muchos decíamos, con 4 o 5 para el descenso, no sé qué, y tú decías, no, a mí me parece que esto tiene buena plantilla, que el Huesca puede estar entre los 10 primeros y demás. ¿Qué objetivo pensáis que tiene que marcarse el Huesca esta temporada? Porque ahora... Mi opinión es que ya no le podemos solamente pedir los 50 puntos y ya está. Es que ahora hay de estas. Y han fichado un montón de gente. Entonces, me gustaría saber qué opináis vosotros. Bueno, yo la verdad es que he visto no he visto muchos partidos, pero sí que he visto varios de segunda división, estas 2 primeras jornadas. Y yo la conclusión que saco, hasta ahora, estamos hablando... hasta que se cierre el mercado. Yo, por los equipos que he visto, a mí este año me parece que la categoría la veo más floja que el año anterior. ¿Por qué digo esto? Porque los equipos que otros años, Granada, Almería y todo esto, pues se están quedando prácticamente, han vendido todo porque si no pueden inscribir y no son esos jugadores, esos equipos fuertes que yo pensaba que podían estar arriba. Yo pienso que si todo se desarrolla con normalidad, la sociedad, el año pasado dije que podía estar entre el 8 y el 10, yo sigo estando en esa línea este año. Se le han ido jugadores de mucho carisma, se ha ido Soko, que por cierto no es titular en los 2 partidos, no ha salido titular en el Almería, pero bueno, eso ya es el entrenador de Almería, Rubía, que lo tiene que ver. Se ha ido Gerard Valentín, Loureiro, como hemos dicho, piezas fundamentales en el equipo. Blasco, Vilarrasa, Joaquín, tal, vale. Bueno, entonces, Joaquín dicen que ayer hasta estuvo bien, bueno, que casi, sigue en el casi. Con el entonces Málaga. Han venido otros jugadores, pero han venido jugadores, bueno, pues la mayoría, quitando 2 o 3 jugadores, la mayoría son jugadores que vienen jóvenes, cedidos o de primera red, que tienes que ver cómo se va desarrollando todo para poder dar una opinión. Yo creo, es lo que estoy comentando, la verdad es que hay 2 equipos que han empezado nefastamente mal, los 2 partidos, Ceuta y Cultural Leonesa. Les han dado, los 2 recién ascendidos, les han dado fuerte, sin embargo, el Real Y luego tienes otros 2 que son desastres ya mucho más gordos, que Zaragoza, son Granada y Zaragoza, los 2 con 0 puntos en 2 partidos, quieras o no. No, y pues, es que te han metido 6 goles. No sé dónde, sí, bueno, al Granada concretamente 6 goles, el 0-3 el primer partido en casa y el otro día 3-0 el Eibar, que a mí el Eibar, por cierto, a pesar de que tiene la baja muy importante, que es un máximo goleador, John Bautista, que no vendrá a jugar aquí porque lleva 2 meses lesionado, se empieza a recuperar la rodilla, pero ha fichado a Javi Martón. Bueno, lo han cedido el Athletic Bilbao, que lleva 2 goles y luego tiene 3 medias puntas. A mí es un equipo que el otro día lo vi y me ha gustado. Pero bueno, yo me movería, lo digo ahora, si todo va medianamente normal, 10. Si lo hace muy bien se puede meter en playoff y si no se puede meter más abajo. Bueno, nos queda medio minuto. No, simplemente de que el señor Martín González es cierto que está muy presionado, tendrá que acertar en los fichajes porque, tal como os ha comentado, ahora hay dineritos.
Y entonces tienes que acertar, tienes esa obligación. Entonces, si el Huesca está acertado en esos 4 fichajes de jugadores de nivel, sea un punta, un medio, un central, lo que sea tal, por supuesto estoy de acuerdo contigo que eso de la permanencia eso queda atrás y creo que entonces el nivel tendrá que subir un poco más alto para intentar por lo menos aspirar al playoff. Exacto. De hecho, perdona, ya acabo. Sí. El señor, el consejero, un consejero, el hermano... Ricardo Mur, Alfonso Ricardo, García. sí, no, Ricardo Mur. no, el Alfonso hermano García. Alfonso García. Bueno, de este también hablaremos. Sí, también. Él dijo que estaban en la parte noble ahora de presupuestos. O sea, quiero decir, si estás en la parte noble, quiere decir que estás en la parte alta, que tienes que aspirar a estar Sí, arriba. bueno, va a salir el límite salarial, que no sé cuándo saldrá, pero dicen que se puede ir hasta los 11 kilos. O sea Entonces, ya no estamos hablando. Yo termino porque Sí. os doy las gracias también por vuestra paciencia, porque siempre tenemos que cortar aquí. Nos quedaríamos más rato, pero es lo que hay. Gracias, Juan Pablo. A ti. Gracias, Antonio. A Yo solo vosotros. tengo que decir que lo que el Huesca, lo que no sea que el Huesca esté peleando por el playoff hasta el final, es un auténtico fracaso. Para mí es lo que hay. Así que vamos a ver qué ocurre. Sí. Juan Pablo, gracias otra vez. A ti. Antonio, A ustedes. que vaya bien, gracias otra vez. Bueno, no, nosotros marchamos y mañana volveremos, que hablaremos de muchas cosas, porque hay muchas cosas que hablar estos días. Nos vamos a pasar muy bien hablando de muchas cosas aquí, en las tertulias de la Sociedad Deportiva Huesca, en Huesca TV, sin reblar.